Chocolatín de Burgos con esta hermosa música. Son las 11:30 ya en la ciudad de La Rioja y en toda la República Argentina. Y vamos con la columna de Historias de Vida Militante con Eva Barrio Nuevo y Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Eva? Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Diáfano, transparente, ser de luz. Así viene siendo la consigna del día. Ah, mira, qué difícil. ¿Hay que mantenerse así también? No sé si hay que mantenerse. Cortamos las dos y somos seres de oscuridad. Ah, bueno, está bien, entonces Derecho. me puedo sumar por media hora. No. Bueno. Bien. ¿A qué invitado nos has traído hoy de la gloriosa, el compañero aquí presente? Así es, acá estamos con Maxi, pero mi compañero quedó en presentar, Maxi Palomino, un gusto tenerlo acá con nosotros en esta columna que digamos hace mérito porque es un militante reconocido, militante de la gloriosa, militante universitario, además militante por los derechos humanos, digamos, y reconocido en el ámbito de las juventudes por su militancia activa. Buen día, Maxi. Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien y contento por este espacio, contento por la invitación, así que ante todo agradecerles. Y sí, un militante, sobre todo un militante, creo que siempre anteponer la militancia, más en estos tiempos, más allá, hoy gracias a Dios doy las gracias y estoy muy orgulloso de la universidad pública que me dio la posibilidad de transitar, me dio la posibilidad de esto que pregona el peronismo, ¿no? de ese ascenso social. La universidad es una herramienta que iguala y que te da esa posibilidad. Entonces, ante todo eso, ¿viste? Un militante muy agradecido de la universidad pública, que hoy pude finalizar los estudios y seguir, digamos, militando, porque la calidad de militante no se acaba con los procesos ni con los años, es una forma de vida. Bueno, abogado, ¿verdad? Abogado y con muchas ganas de poner el título al servicio del pueblo, recordando que una de las banderas que siempre levanté en la militancia universitaria, donde pude atravesar varios procesos, es entender que salir de la universidad significa devolverle al pueblo lo que el pueblo nos dio. Digamos, tener una universidad pública y gratuita no significa atravesar únicamente la universidad, significa el esfuerzo de muchos argentinos, sobre todo de aquellos que menos tienen, donde los impuestos terminan solventando, digamos, esta posibilidad. Entonces, ser agradecido, transcurrir la universidad pública, atravesarla y poder devolverle un poco como profesional y con conciencia social, que esto no se tiene que entender que la universidad es un requisito esencial terminarla, sino darle la posibilidad de elegir atravesar la universidad. Porque no se es más ni se es menos por no haber atravesado la universidad, pero sí la posibilidad y la disyuntiva de elegir. Entonces, poder elegir, decir, quiero esto o no lo quiero hacer otra cosa, pero tener esa posibilidad y no que sea un limitativo, como en otros países donde la educación no es pública. Que sea un privilegio para pocos. Exactamente. Que sea una posibilidad para todos. Para todos, más atravesado con este gobierno con tinte neoliberal, donde los derechos los empiezan a tratar como privilegios. Y entonces esa discusión, el sentido común, está en disputa, y la militancia tiene ese rol. La historia de la militancia, cómo entré a militar yo, esto fue una casualidad de la vida. Es un poco, digamos, la dinámica de la columna, es un poco recrear la vida particular de cada militante, ¿no? O sea, decir, cómo el militante se ha ido incorporando, de qué sensibilidades, ¿no? Se fue incorporando a las luchas sociales y políticas, y fue asumiendo un compromiso con la comunidad. Tal cual. Mira, yo la militancia... Yo soy nacido en Tucumán, criado en Catamarca, viví en Córdoba y terminé acá en La Rioja.
Siempre me defino como un argentino bien del norte. Está bien. La vida me llevó a moverme, la vida me llevó a que la política nunca fuera una cuestión principal. Digo, en mi casa nunca fue un tema de discusión la política. Yo tuve el privilegio de haber nacido en Tucumán, una familia en su momento, si se puede decir, clase media. No me faltaba la comida. Estamos hablando de los 90. Mi padre trabajando en blanco, sabiendo lo que significaban los 90, estar dentro del sistema y estar fuera. Yo nunca dimensioné estas cuestiones, pero cuando empecé a crecer un poco más y después haciendo un revisionismo entendí cuáles eran a veces los conflictos de mi familia. Mi padre tenía una carnicería y él era en su momento gerente de un supermercado que se llamaba Limpito. Entonces en la carnicería a mí me sorprendía que después generaba problemas internos dentro de la casa porque la gente hacía una cola, 2 colas para sacar fiado. Y yo estaba en la caja, recuerdo mi papá me ponía en la caja y yo lo vivía ahí y veía que todo el mundo le agradecía, le decía Palomino, muchas gracias, don Palomino, muy querido. La otra cara que veía yo era de mi madre renegando. Decía, ¿cómo le va a dar a todo esto? Eso es, perdón la palabra, un pelotudo, ¿no? Digo, y no dimensionaba, ¿no? Yo terminaba de atender la caja, me daban un peso 20 en los 90 estamos hablando de $1. Lo usaba para ir a jugar a los videojuegos con todos los chicos del barrio a la vuelta, y los invitaba. Y algo que sí me tocó, que me dolió y que después lo reflexioné fue cuando había mucho hambre y mucha pobreza y yo era un privilegiado que lo miraba de afuera. Un día a la siesta llegan a golpear la puerta de la casa, mi padre dormía, era la señora de los videojuegos que siempre íbamos a jugar y había cerrado, porque no había consumo, porque estaban fuera del sistema, y fueron a cambiar un perro pequiné por un pollo. Y esa siesta la atendió mi madre y estaba yo, y la señora les dio el perro que mi madre agarró con mucho amor, pero que era un desapego por un plato de comida. Esa secuencia que yo después de grande la pude analizar y la pude comprender, terminó desembocando en una fuerte discusión familiar. Mi padre, muy molesto porque haya hecho este trueque, cuando lo que había era hambre, una necesidad. Yo no lo entendía. Digo, yo era muy feliz hasta esto. Yo tenía videojuegos, muchos amigos, pero tenía una cuestión de la sociedad que era la violencia intrafamiliar. Esto nunca lo cuento, lo voy a contar aquí porque estoy entre compañeros en una casa donde me han abrazado mucho. Vivíamos la violencia intrafamiliar, causas del alcohol. Mi padre era una persona con muy buen corazón, que yo lo entendí de grande. Nos tocó irnos. Ahí se fue mi visión y mi perspectiva de la vida, donde todo era color de rosa, donde tenía videojuegos, donde teníamos negocio, donde tenía plata, donde era el anfitrión por llevar a los chicos a invitarlos a comer, invitarlos a jugar los videojuegos. Digo, me tocó irme a la madrugada de Tucumán con 6 años, con mi madre y un bolso, y 18 pesos, no me olvido nunca más, eran mis ahorros para comprarme un videojuego que nunca compré, 18 pesos que usamos para comer. Me tocó preguntarme por qué tuvimos que salir de mi casa de Tucumán, llegamos a Catamarca, tiramos una sábana en la Plaza 25 y dormimos en la Plaza 25. Fui un noble porque no tenía casa. Por eso digo, yo en Catamarca viví por muchísimos lados, me tocó vivir por el interior, conocí mucha gente y conocí la necesidad.
conocí lo que significaba estar al frente, del otro lado, que siempre lo miré yo, y decía, che, ahora entiendo lo difícil que es la sociedad, cuando uno está fuera del sistema. Mi madre, una ama de casa, que no terminó la primaria, y cómo no vamos a reivindicar, digo, la moratoria, Cristina, digo, la posibilidad de jubilarse a aquellos que nunca han tenido un reconocimiento por su labor, por estar en negro, y sobre todo a las amas de casa. Claro. Mi vida fue transcurriendo, la calle fue algo común para mí. He pasado hambre, he pasado necesidad, pero también he pasado los mejores momentos. Yo de niño salía a juntar latitas, aluminio, para venderlo, cable para comprar pan. Y muchas veces me tocó acostarme con hambre. Digo, y eso no se lo deseo a nadie. Y me pasó, ya llegando a la adolescencia, de tanto caminar, encontrar esos lugares donde te ofrecían un vaso de leche, una copa de leche, un plato de comida, el comedor, que yo no sabía qué significaba, pero cuando entraba iba y buscaba un plato de comida, iba y buscaba una leche que me acuerdo me llevaba en botella. Yo decía, mierda, qué bueno esto. Y escuchaba cantar canciones del peronismo. Yo no sabía qué era ser peronista ni qué era ser radical. No sabía lo que era la política. En mi casa nunca hubo tiempo para eso. O sea, en mi casa era, ¿qué comemos hoy? ¿Cómo pagamos el alquiler? Porque no tenemos nada. Hemos salido de aquel confort. Entonces, eso sí me llenó mucho, ver tanta gente que por un momento se olvidaba de esa penuria y podía sobrevivir un día. Digo, esto me llevó a caminar, a andar, a empezar a acercarme al peronismo. Yo soy un militante sobre todo peronista, kirchnerista, a mucho orgullo. Digo, porque la memoria es necesaria para reconstruir los hechos y para no equivocarnos y poder hablar del proyecto. Entonces, estas cuestiones me introdujeron al movimiento. Tuve la posibilidad de terminar la secundaria con mucho esfuerzo, no por una cuestión de capacidad, sino por una cuestión de o estudio comemos. Me tocó venir a estudiar acá a La Rioja. En La Rioja conocí algo hermoso, que era la solidaridad y la militancia. Yo entré a estudiar y me costó estudiar porque no tenía los recursos para comprar un libro, me acuerdo, o porque tenía que salir a trabajar, porque alquilábamos. Mi madre ya con una discapacidad, sin tener aún una pensión, entonces dejó de poder ella bancar, digamos, sobre todo. Entonces esto me llevó a que la universidad sea un poquito más alejada, o sea, no tanta prioridad. Sí había algo común, hay una agrupación política en derecho, se llama MPO, Movimiento de Participación Estudiantil, que me brindaban los apuntes en fotocopia o en PDF, y yo podía estudiar y estaba agradecido. Con el peronismo a mi madre se le pudo dar una casa acá en La Rioja. Ese día fue un antes y un después para mí. Yo me levanté esa mañana y le dije a mi compañera, se me salió una mochila muy grande de la espalda, porque ya mi preocupación no está en, faltan 5 para el mes. ¿Cómo pago el alquiler? ¿Cómo la ayuda a mi vieja con la medicación? Digo, esto fue lo primero que vino, después reconocimiento por su discapacidad, entonces ya pudo tener ella sustentarse, ya pudo tener su centro de vida. Para mí fue un antes y un después. Yo nunca me olvido
esa mañana que me levanté y le digo a mi compañera, quiero ayudar. Le digo, voy a ayudar. Y me dice, ¿por qué? Que, no sé, o sea, es una liberación que siento, puedo dar más. O sea, me saqué algo de encima, pero quiero contribuir. Esa mañana empieza mi militancia sin ser peronista, sin saber lo que era el peronismo, pero con los valores del peronismo. Fue el Partido Justicialista. Como primera aspiración a la militancia, y aquello que yo ideologizaba, como decía el peronismo, es la posibilidad de crecer, la posibilidad de ayudar, es el otro. Curiosamente no estaban los que afiliaban en el PJ. Digo, me dice el policía, no, ¿qué querés? No, mira, yo quiero ayudar, quiero ver cómo puedo formar parte de esto. Y me dice, mira, el presidente está en La Habana ahora, el presidente de la JP en su momento. Qué cagada. Me dice, bueno, vení mañana, qué sé yo. Y mierda, decía yo, me vi ahí con las ganas, ya eran las 12:30. Entonces, caminando, paso por lo que es la Casa del Estudiante, donde se militaba, y ahí estaban los chicos del MPO. Y ahí empieza mi militancia, que no se olvidan mis compañeros, porque me dicen que yo fui el único que llegó a un espacio por voluntad propia y no porque lo hayan traído. Y esa mañana golpeé la puerta, me dice, pasa, sí, mira, yo veo que ustedes ayudan, me ayudaron, hoy tengo tiempo, ganas, quisiera ayudar. Ese día me incorporo a un movimiento estudiantil, donde me cambió la perspectiva, donde el otro era ser patria, donde entender que la militancia es algo esencial y poder ayudar, sobre todo, que esa posibilidad yo la tuve, y entonces poder dar esto a los demás. Mi militancia comienza ahí, mi militancia universitaria. Conocí muchos compañeros, estuvimos dentro de muchos procesos, me tocó ser presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, y me tocó la discusión partidaria. Y sobre todo, algo que me atravesó fueron los derechos humanos. Entender la magnitud de los derechos humanos, tener compañeros que mantienen viva la memoria. Cuando me empieza a desilusionar un poco la militancia, cuando digo, che, está todo muy quieto, no hay discusión, no hay crítica, no hay organización, no hay proyecto, ¿por qué nos juntamos si es solo para...? Y me junto con compañeros como son los compañeros expresos políticos, y los veo, digo, pucha mierda, ahora tienen más ganas que nosotros. Es, nutrirte de eso, para mí fue un antes y un después, y hace a la formación de un militante. Con el tiempo he aprendido que la militancia no es solo hacer por hacer, sino es la formación de cuadro con mira a un proyecto político, y entender también la construcción de un sujeto político, de un cuadro político es necesario. Yo traigo acá a colación la participación de muchos compañeros militantes que hoy están ocupando cargo de gestión, y me alegra, porque una de las críticas y una de las cuestiones que siempre discutimos con respecto a la política son las dimensiones de la política, y entender lo político y la política es necesario. Digo, lo político relacionado a todo lo que hace a la construcción de un sentido en lo social, o sea, las movilizaciones, juntarse, discutir, organizarnos. Yo como militante dentro de una organización política hago lo político, pero el problema que vengo viendo y que discuto, que la política, la institucionalización de la política, que es la parte de la gestión, a veces no se encuentran, que es lo que digo, y eso sí hay que discutirlo, porque la política sin lo político es algo sin proyecto, es gestionar lo público. Entonces digo, ¿por qué tiro esto? Poco más conceptual, porque es necesario que los militantes nos formemos y empecemos a formar cuadros políticos, porque esa es la diferencia más grande. Entonces, por eso digo, vinieron compañeros aquí, por eso digo, celebro, porque con muchos de los compañeros jóvenes que hoy están ocupando cargo, tuve la posibilidad de discutir, tuve la posibilidad de cruzarnos, tuvimos la posibilidad de pelearnos, tuvimos la posibilidad de caminar juntos,
pero en la construcción del sentido, en la construcción de un proyecto y siempre manteniendo las convicciones. Digo, a esos compañeros yo los respeto, hicieron lo político, se cargaron de ese contenido y hoy están en la función pública haciendo la política institucional. El problema que tenemos, compañeros, que estos compañeros son contados con los dedos de la mano. Y en la política y en la gestión muchas veces ocupan lugares compañeros que no atravesaron lo político, no vivieron los procesos, no compartieron la comunidad organizada. Entonces es muy complicado cuando uno está en la política tener un proyecto, porque no es solo administrar los públicos, es tener un modelo, un proyecto político. Y eso dentro del peronismo es necesario discutirlo, porque no nos puede parecer igual o no nos puede dar lo mismo un Menem que un Néstor, que una Cristina. No puede, compañero. Entonces, es necesario que dentro del movimiento empecemos a dar ciertas discusiones, que yo estoy dispuesta a darla, como muchos compañeros estamos dispuestos a darla, porque esto no es una cuestión de ganar, es una cuestión de transformar. Claro. Y el vicio más grande que tenemos hoy es la mercantilización de la política y de la militancia. Digo esto como con respecto a la formación de cuadros y entender que este modelo no sale de un repollo, o sea, tiene historia, tiene memoria y hay una lucha por el sentido. Y en esa lucha, compañero, es necesario reivindicar que siempre atrás de todos estos procesos y estos modelos siempre fueron políticas económicas neoliberales. Digo, hay algo que se pudo avanzar mucho, que fue el prólogo del Nunca Más, actualizado en 2006, donde se empieza a hablar y se ponen palabras, el plan económico neoliberal, sistemático, digo, compañero, y esto también pasó en los 90 con un gobierno peronista, que nos avergüenza, pero es nuestro. Y decirlo y no negarlo, que Carlos Menem llegó, es de lo nuestro, pero su modelo es totalmente alejado de lo que es la doctrina peronista. Y el movimiento, porque tenemos que hablar del movimiento. Entonces, esa necesidad de formar cuadros, pero sobre todo militar y formarse para transformar la realidad y dar la lucha. Digo, esto, compañero, es necesario discutirlo, es necesario abordarlo y es necesario buscar una tesis superadora. Creo que el peronismo tiene una traba dialéctica en los 90, que el movimiento no lo discute para adentro. Y como buen peronista, tenemos que discutirlo para adentro, compañero. Bueno, sí, perdón, yo me extiendo. No, todo bien, perfecto. Porque además, primero agradecerte por abrirte con nosotros, por contar tu historia súper valiosa. Y nada, coincido en mucho de lo que decís, pensando en esto, ¿no? Fuiste a un partido y ese momento no pudiste, digamos, afiliarte. ¿Cómo ves en esto que coincidimos con respecto a la discusión política desde adentro y la formación política desde las bases fundamentales del peronismo como movimiento, si no se viene discutiendo desde adentro? O sea, hace un montón de tiempo que no tenemos unas elecciones internas dentro del partido. ¿Cómo hacemos, yo peronista también, para encontrarle esa vuelta? Porque la verdad es que en estos últimos años siempre estuvimos votando como al mal menor, pero sin darnos la discusión, y hoy llegamos a esto, ¿no? En donde también somos responsables del hambre que hoy está sufriendo gran parte de la Argentina, de los argentinos, de las argentinas. Y siento que todavía estamos así como, bueno, esperando que caiga por su propio peso. Eso por un lado, ¿cómo crees que va a ser esa organización? Y
en off, digamos, antes de comenzar el programa, te escuché algo muy interesante que decías hablando de la juventud peronista, en esto de que hablar de juventud por ahí te saca créditos, ¿no? Como te desvaloriza. Y mucho también, muchas veces lo sentí desde ese punto, desde el feminismo, como diciendo, bueno, entonces usted como, por ejemplo, la juventud peronista vaya para acá, las mujeres armen esta otra para acá, y nosotros somos los que tomamos la decisión, digamos. Claro. Entonces, eso, ¿cómo lo ves vos, digamos, en esta construcción que tiene que darse de otra manera, en estas voces que siempre faltaron, que para mí siempre faltaron en el peronismo? Sí. Me voy a hacer breve, pero sí hay mucha tela para cortar, creo, compañera. Yo creo que la primera diferencia que tenemos que hacer es respecto al movimiento peronista y una de las ramas, que es el partido justicialista, la rama electoral, que fue creada con esos fines, digamos, y que ya en su primer momento John William Cook ya lo venía discutiendo, cuál es el rol del partido justicialista, y tan cerrado, y cómo empezó a captar, si se quiere, la conducción del movimiento a través de lo partidario. Creo que una discusión interna que sí se tiene que dar. Entiendo que el movimiento tiene que salir de esta disyuntiva de separar, dividir y generar distintas ramas, digo. ¿Por qué? Al dividimos las discusiones y nos terminamos perdiendo, creo que, lo importante. Entonces, yo soy partidario de esto y lo traigo al compañero Mariano Ledesma, que fue uno de los maestros que tuve, gracias a Dios, en la militancia, que en paz descanse, el gordo. Siempre lo discutimos y esto siempre nos enseñaba el gordo, ¿viste? Nos dicen JP para encuadrarnos dentro de la juventud, entonces usted puede discutir aquí, lo otro déjelo para los grandes, para los cabezones. Usted parte de la rama, discuta el feminismo para acá, pero la otra es cuestión. Y esas cuestiones ponen límites, no son partidarias, no son participativas. Yo lo discutí con los compañeros, no nos encuadremos dentro de JP, compañeros, porque el gran problema que vamos a tener, que cuando pasemos lo etario, vamos a ser muy grandes para estar en JP y vamos a ser muy chicos para estar discutiendo la mesa. Entonces, estas cuestiones sí las tenemos que poder ver, sí las tenemos que empezar a discutir. Fusaro es un teórico que habla sobre esto, sobre las redes. Pero bueno, el peronismo tiene que superar esto, el peronismo tiene que entender que el movimiento es uno solo y que las luchas son distintas, pero todo en conjunto y todo hacia adelante. Bueno, sí. Ya nos hace... Bueno, vamos a tener que invitarte otra vez. Otra vez para seguir discutiendo de política, ¿eh? Sí, por favor, yo estoy a disposición. Bueno. Soy medio tímido porque no estoy acostumbrado a hablar en cámara ni... No se notó. No nos dimos cuenta. Superaste totalmente. Será porque estás con gente de confianza como nosotros. Eso. Muchísimas gracias. No, bueno, gracias Maxi, a vos. Muchas gracias a vos, che. Antes sí. de despedir, por favor, mi hija me pidió que le mandara un saludo, así que le voy a mandar un saludo enorme a mi hija, que la amo, Manu, porque está en la escuela, pero me dijo que después me escuchaba. Bueno, yo también le mando un saludo a Manu. Bueno, nosotros con esta hermosa columna, como siempre, cerramos los lunes con moño de oro, broche de oro, como quieran llamarle. Los que hicimos este programa de este lado somos Gabriel Pauluc, Cecilia Ramos y Carlos Gómez, presente en el piso. En la operación técnica de video, Mauricio Vergara y Amparo Gómez. Producción periodística a cargo de Ariel Pereira y Laura López. Asistencia de producción y redes, que hoy llegó impresionante, va a llover hoy. Flor Torres y Conti Pérez. Y nos acompaña el compañero insurrecto buscando sobres en Rusia, Ismael Fuentes Navarro. En algún lado estará. Como él dice, cuiden con Putin, capaz. Ojalá, déjeme decirle, vamos a poner abajo el logo. Gobierno de Rusia, auspicia de Radio Memoria La Rioja. Ya está. Nada, nos vamos nosotros, cuiden al que tienen al lado, cuiden el agua, por favor, dejen de votar a la derecha, Palestina libre y nunca más.